Viajamos toda la noche en un barco desde Estonia hasta Suecia. Amigos, es mi primera experiencia de viajar en un barco por toda la noche, dormir en un barco, y es primera vez que llego a Suecia, así que vamos conmigo a conocer cómo es, no sé, viajar en un barco y cómo es Suecia, cómo es Estocolmo, porque venimos acá solo por fin de semana para pasar mi cumpleaños, así que ya estoy emocionada porque es nuevo país en mi lista, primera vez que viajo en el barco para dormir, o sea, dormir en un barco mientras se mueve para mí es una experiencia muy loca. También está el número, no es muy grande, ya nosotros ya pasamos una noche aquí y aquí es habitación para 4 personas, aquí son 1, 2 camas y aquí están otras 2 que se abren así, una y así mismo la otra, así, y tenemos como espacio para dormir los 4. A mí me gustó mucho dormir aquí, yo no esperaba yo pensé que va a ser incómodo, que vas a sentir que se mueve así el barco, pero no, en realidad no se sintió nada mal. Me dormí como en la casa, todo tranquilo, como que si fuera un hotel. Y por cierto, nosotros pagamos 125 euros por esta habitación. Aquí no se paga por persona, en el barco se paga por habitación. Si está una persona o 4, da igual, es el mismo precio. Que el viaje dura 18 horas por una habitación así, y además en el barco hay muchas cosas que hacer, así que sí, yo creo que es muy bueno. Y si doblamos las camas ya tenemos más espacio. Dentro de la habitación hay ducha y baño. Es muy así chiquito. Aquí está el baño y aquí nomás está la ducha, muy chiquita, miren, así. Y para bañarse. Yo ya me bañé de mañana aquí y está normal, está cómodo. Yo parecía que va a estar como muy cerrado, pero no, está suficiente, el agua está calentita, ni siquiera, o sea, no, ni un momento yo pensé que estoy en el barco, parece como que estuviera en algún hotel así normal. Así que yo sí recomendaría a ustedes hacer un viajecito así en el barco para sentir esa experiencia, y eso fue uno de los sueños que yo tenía desde el año anterior. El metro de Estocolmo cuesta 4 euros por cada pasada, pues algo demasiado caro creo yo, pero siempre hay ventajas como ahorrar dinero cuando uno quiere viajar económico. Es el transporte público. Si ustedes vienen solo por un día o 2 días, yo les recomiendo descargar la aplicación y comprar un ticket diario de 24 horas que cuesta como 15 euros, pero vale 24 horas y ustedes pueden usarlo para cualquier transporte público, que sea metro, bus, trencitos, los barcos, que también aquí hay como transporte público. Así que ojo, porque si no, cada ticket cuesta así normalmente como 4 euros, que sí es un poco carito.
El callejón más finito de toda Suecia. Está más, como se ve, más antiguo, más bonito. Por el momento no estamos caminando mucho tiempo, pero por el momento me gusta mucho. Tiene muchas calles finitas y así como las casas muy, como por ejemplo esta, no se ven modernas, hasta las ventanas están iguales como estaban antes, y eso que sí me llama atención por aquí. Algo muy curioso que pasa todos los días aquí en Estocolmo, en el Palacio Central, está el cambio de guardias. Siempre es todos los días a las 12 en punto, y yo les recomendaría venir con un poco de tiempo, con anticipación, para coger los buenos puestos, porque viene bastante gente, y luego para los que son así no altos como yo, no alcanzamos de ver. Y me imagino que al verano ha de ser eso todo mucho más bonito, más chévere, porque hoy lo que vimos no es nada de lo que yo esperaba y de lo que yo veía en los videos. En el internet, y yo me esperaba que va a ser con caballos, con música y todo, pero fue mucho más sencillo. Yo creo que es por el frío o por la temporada, no sé, porque los videos que vi con los caballos sí eran de verano. Así que si vienen, no se olviden venir para acá, por lo menos para saber cómo es, y también para ver el palacio. Miren, sí está bonito. Y cierto, también se puede entrar dentro del palacio para ver cómo es por dentro, las salas y todo. Obvio que es pagado. Uno de los lugares que yo sí o sí recomiendo visitar aquí en Estocolmo es el Museo de Tecnología y Ciencia. Nosotros venimos acá a las 11:30 de la mañana y ya son las 2 de la tarde y todavía no acabamos. Aquí está tantas cosas interesantes, inteligentes que hacer. O sea, yo creo que tendríamos que venir otra vez para Estocolmo, porque pensábamos quedar aquí solo una horita, pero vemos que ya pasamos como 3 horas y todavía no se termina las instalaciones que hay aquí. Es muy chévere. El precio es, si compran online, es 16 euros, y si compran aquí mismo es 17 euros. Y yo creo que no es nada caro para lo que es, porque literal aquí pasan todo el día y acá pueden venir con su comida. Aquí hay lugar donde ustedes pueden como hacer picnic, como cuarto donde ustedes pueden comer la comida que trajeron. Pero si no, también aquí hay un restaurante con los precios como 15, 17 euros por el plato más o menos. Imagínense cómo están los carros estos gigantes, si solo la llanta es como doble de mí, es gigante. Estoy como estoy justo por el centro de la llanta. Está enorme esos carros, parece que trabajan en minas. Curioso, nunca me puse a pensar que
existen carros tan gigantes como este. No sé si en su niñez había cosas así en hospitales para medir la altura, pero yo cuando era pequeña recuerdo clarito que siempre sabíamos venir al hospital y te medían. Ahora voy a medirme, haciendo cuenta que estoy con zapatos medios altos. Ahí, muéstrale Alejo, está 1,61. Y si quitar lo de abajo de los zapatos, tranquilamente 1,60. Así que sí, no estoy tan alta como parezco. Miren amigos, si ven que están moviéndose dos bolas ahí, según mi lógica, el primero debe llegar el que está así, recto. Pero ahorita vamos a ver cuál de los dos va a llegar primero. Ahí arriba nos va a mostrar cuál de las bolas llegó primero. Ahora voy a aplastar. Y llegó este. Lo que parecía que este debe llegar primero, pero no. Llegó el que se supone que tiene más largo el camino. Son cosas de ciencia. ¿Alguna vez te has imaginado cómo se veía el primer carro eléctrico en general? Pues aquí está el primer carro eléctrico que fue construido en 1919. Curioso y no sé, más parece, mejor dicho, no parece para nada un carro. Más parece esa cosa que con caballos cuando sabían ir y atrás de los caballos traía así. Miren amigos, así se veían los carros de bomberos en 1919 y está gigante y no parecido para nada a lo que tenemos ahorita. Lo muy interesante que existían bicicletas que eran como especialmente para las mujeres. O sea, yo antes pensaba que solo las bicicletas eran como iguales para todos y nunca me entró a la cabeza que puede existir una bicicleta que es construida exactamente para las mujeres. Muy curioso. Дальше есть. Я думаю, что нужно вернуться. Amigos, no sé si ustedes tenían teléfonos así, pero yo cuando era pequeña, sí, en mi niñez, nosotros teníamos uno como este y teníamos o sea, creo que para un niño que es ahorita, si le das uno y dices, tímbrame, ni siquiera va a entender cómo funciona para timbrar. Pero me van a timbrar. ¿Aló? Hola. No sé si se escucha, aquí está el micrófono. ¿Cómo estás? Chévere. Está bien bajito, o sea, muy cerca está el agua y sí se mueve más o menos así. Ay, y sí da un poco de miedo, pero es algo curioso. Si van a estar en Estocolmo, sí o sí deben subirse por lo menos para hacer así una parada de un lado al otro lado. Es recomendación 100% que les recomiendo mucho. Y también algo muy interesante que hay en los barcos, que primero sí te dejan subir con los perros,
Aquí como de un lado sí se puede venir los perros y del lado derecho no se pueden venir con los perrunos. Y también lo curioso que dentro del barco siempre hay el internet, o sea, no sé, para mí es algo curioso y algo un poco raro, pero así es, todo para la gente. Vamos afuera. Oh, mira, es increíble, no sé, tengo tantas emociones. Para los que viven aquí creo que es algo simple lo que hacen varias veces al día, pero para mí es algo, una experiencia muy chévere y muy bonita. No sé, miren, estoy tan cerca del agua. Y ya, en muy poco tiempo ya se acabó nuestra aventura. Ahorita nosotros encontramos en el aeropuerto y yo quería contarles las formas que, como cómo llegar a la ciudad y de ciudad al aeropuerto, porque si van a buscar en internet seguramente les va a salir un como tren express que va a 20 minutos pero cuesta como 40 o 50 euros, o sea es demasiado caro para ir a la ciudad y regresar. Hay otras formas más baratas. Lo primero es ustedes pueden comprar el ticket de transporte público de 24 horas y ir de aquí a una ciudad cercano en bus y de ahí coger otro tren. Esa vía ustedes pueden buscar en Google Maps. Y la otra forma, también aquí hay buses directos que cuestan como 15 euros por persona. Van de aquí directo a la ciudad, y la forma más barata para llegar a la ciudad y de la ciudad para el aeropuerto es Flixbus. Nosotros pagamos 7 euros por persona para el mismo trayecto que nosotros hacen los otros buses. Y otra recomendación, si ustedes como nosotros tienen un vuelo que sale del aeropuerto de la madrugada, yo les recomiendo alquilar como un apartments o un hotel aquí cerca al aeropuerto para no ir en la mitad de la noche en los transportes públicos, en los buses, porque si ustedes vienen en la noche, nosotros digamos en la noche a las 10 de la noche al aeropuerto, y de aquí hay bus que les lleva gratis a su hotel y luego de mañana nos dejó aquí mismo, literal gratuito, que ya está incluido con el hotel. El hotel que nosotros alquilamos, voy a poner por aquí su nombre, lamentablemente no es como publicidad pagada, pero sí, nos gustó mucho, es sencillo y lo importante que cuesta muy barato. Nosotros pagamos 56 euros por 4 personas para pasar una noche en este hotel con el bus incluido que nos lleva del hotel para el aeropuerto. Algo yo creo que muy bueno. Y cierto, me olvidé de notar que el vuelo en avión de Estocolmo a Tallinn nos costó 13 euros por persona, que es muy barato. Es casi el mismo precio que yo pago para un bus que me lleva de mi pueblo a la capital en Estonia. Así que sí, está muy barato viajar aquí por Europa en las ciertas fechas y ciertas ocasiones. Escríbeme en los comentarios qué te pareció nuestro viaje. ¿Crees que está caro o está barato por 4 personas y por casi 3 días?